Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Luisa, pero ustedes me pueden decir Lu. Estoy comenzando una nueva etapa en mi vida y es que hace poquito me mudé y oigan, yo no sabía lo difícil que era hacer una mudanza. Tardé aproximadamente 2 semanas en organizar todo, aunque me faltaron algunos detallitos en mi cuarto, como el escritorio, que es lo que vamos a estar haciendo para el video de hoy. Me vas a estar acompañando a organizarlo, a limpiarlo y al final vamos a hacer un mini recorrido por todo mi nuevo estudio. La verdad es que solo les voy a mostrar cómo es que lo organicé, no vamos a entrar tan a detalle a ello, porque no tiene mucho que les subí el tour por mi escritorio en mi anterior cuarto y básicamente es lo mismo, solo cambié la organización de los muebles. Como les mencioné, solo me falta organizar la parte de arriba de mi escritorio, así que eso es lo que vamos a estar haciendo, pero no sin antes mostrarles algunas cositas, y es que quiero presentarles a Pelusa. La verdad es que no es mía, es de mi hermana, pero pues se queda conmigo unos días para que nos hagamos compañía mutuamente, pero se podría decir que es mi nueva compañera de estudio. Esta es una nueva lámpara que me compré, así que vamos a hacer el unboxing de esta nueva lámpara. Este es de IKEA, lo malo es que olvidé comprar su foco, así que solo vamos a estar armándola, pero en otros videos ya les mostraré cómo es que queda. Después de una hora por fin pude conectar mi lámpara. La verdad es que me encanta este estilo, aunque sí me dio mucho trabajo armarlo. Parte del escritorio quedó relativamente igual que como lo tenía antes. Esta es mi parte favorita porque aquí tengo mi tablero y ya sabes que me encanta usarlo para mis fondos de mis videos. Y ahora que lo pienso, mi escritorio se ve un poquito más limpio a comparación del anterior, así que eso me gustó más. En la parte de derecha dejé el librero de IKEA, que ya sabes que me encanta tenerlo aquí a la mano. Aquí tengo puesto y organizado toda mi papelería. En la parte de aquí puse mi mini locker porque en la parte de atrás está el enchufe y es de color negro, así que como que arruina esta parte de que todo se vea bastante limpio. Aquí tengo mis bullet journal y el otro librerito igual de IKEA que me gusta bastante. La organización, les digo, se mantuvo bastante similar a la anterior. En la parte de abajo es donde cambié un poquito la organización. Aquí mantuve mi maquillaje como siempre, solo que los cajones estaban aquí y al final los terminé subiendo. Y al final aquí puse el otro que es como una cajonera. Aquí guardé todas mis libretas que uso a menudo. Este cajón de mimbre sigue igual, tiene bastante desorden. Ya sabes que aquí pongo todas mis cosas que uso a menudo pero que no tienen
ningún orden en específico. En la parte de aquí puse mi maquillaje, mis brochas. En este lado puse los organizadores de Miniso, que eran un total de 3. En la parte de abajo mantuve mis papeles decorativos, mis plumones. Y al final en estos 2 cajones aquí mantuve todo lo que es papelería o más que nada plumones, colores, todo lo que uso no tan a menudo se pudiese decir. Y en la parte de abajo mantuve mis cajas de Notebook Therapy donde guardo mis washi tapes. No sé si recuerdan que en el anterior video les mostré que casi no tenía espacio y ahora sí tenemos el librero y siento que resalta bastante. Y en esta parte la organización sí que cambió un poquito más. En estos 3 espacios puse mis cajitas de washi tapes, que ya sabes que en su mayoría son de Notebook Therapy. La parte de aquí con mis mangas lo dejé igual. Aquí tengo los sellos de madera de Notebook Therapy que me gustan porque tienen formita de libro y hace que resalta bastante. Y aquí dejé mis Tombow, que siento que resalta bastante, con más materiales de escritura. Y en la parte de abajo la verdad es que la organización quedó relativamente igual. En los cajones que se abren guardé la papelería japonesa, papelería que uso a menudo. Aquí tengo stickers. En la parte de abajo ya sabes guardo mis teclados, algunas flores que utilizo para los fondos. Aquí guardé mi papelería japonesa y en la parte de abajo guardo telitas que igual les digo que los utilizo para mis fondos de video. Y esta es la parte del closet, la que no me termina de convencer de todo porque está abierto, pero sí que me sirvió para guardar más papelería que tenía guardada en cajones y siento que así lo puedo ver y usar más seguido. En la parte de abajo tenemos mi impresora y abajo tengo este mini locker que es en color rosita. Eso lo compré en Amazon y aquí guardo papeles, hojas, cositas para impresión básicamente. En la parte de arriba tengo puesto mi Cricut y dejé un espacio libre por si quiero empezar a usarlo en esta zona. En esta otra parte tengo puesto unas libretitas como decoración y este mueble que es de Journal Say, que ya se les había mostrado en el anterior video. En esta canastita guardo todos los enchufes que son de la impresora y de la Cricut, y en la parte de abajo lo tengo organizado como por secciones. En esta parte tengo papelería nueva que pretendo mostrarles en próximos videos. De este otro lado tengo el organizador de Miniso, que en el anterior video estaba en la parte de arriba en la repisa. En esta casa no pude instalarla porque ya sabes, es rentada y entre menos desastre hagas mejor. En este cajoncito tengo puesto más sellos de madera y del lado derecho mis ojuju, que por fin pude ponerlos en algún lugar donde los pueda ver y hace que resalten bastante. En la parte de abajo la verdad es que es un poquito más desastroso. Tengo puesto mis washi tapes, estas otras cajitas donde guardo mis cables, tengo colocado mi tripié, algunas cajitas que les mostré anteriormente y por supuesto algunas washi tapes. Todo esto lo tengo puesto en cajitas para que no se me empolven tan rápido. Y ya en la parte de abajo es la que menos me gusta, obviamente. Tengo puesto una cajita donde guardo más cositas y en el cesto naranjita tengo puesto algunas cosas para hacer ejercicio. Y esta es la parte final, es mi segundo escritorio. Lo primero que tengo puesto es este organizador, pero está vacío, así que es muy fácil de quitar. Únicamente tengo puesto el control del clima. También tengo puesto mi iPad, que hace un momento lo estaba utilizando. Y en la parte derecha coloqué el mueble de IKEA que tenía puesto en el escritorio blanco. En la parte de arriba mantuve mi calendario y al lado puse estos 2 vasitos donde tengo puesto mis reglas, mis tijeras, todas las cosas que utilizo a menudo. También tengo un gel antibacterial. En la parte de abajo coloqué mi Alexa. También puse este otro organizador en color blanco que siento que combina bastante bien. Puse mis 2 clips de ositos que ya sabes que me encanta utilizarlo. También coloqué esta vela que tenía por ahí guardada y la bolsita del álbum de New Jeans, que adentro tengo puesto algunos stickers de Mofusan. En la parte de abajo terminé colocando esta bandejita de madera que ya se los había mostrado, al igual que esta canastita, que aquí es donde he hecho todo mi tiradero. Y básicamente eso sería todo por el tour de mi nuevo estudio. No sé ustedes qué opinen, yo la verdad estoy muy emocionada por esta nueva etapa en mi vida y la verdad es que ya quiero compartirles de todo un poco y pretendo estar muy activa aquí en YouTube, así que esperen videos muy pronto. Yo con esto me despido, espero que lo hayas disfrutado tanto como yo y te sirva de inspiración. Si tienes alguna duda o sugerencia, no olvides dejármelo en los comentarios y voy a estar pendiente de ello. Muchas gracias por acompañarme en un nuevo video en el canal, no olvides comentarme qué te pareció, suscribirte, darle like si te gustó y nos vemos para la próxima. Bye.